Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. A ver, está todavía, bueno, hay 28 personas, yo creo que podemos ya ir arrancando. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una tercera sesión que tenemos sobre introducción a la fabricación. Bueno, los que se están sumando hoy por primera vez, que creo que debe haber seguramente gentecita nueva. Pues yo soy Daniel y estoy encargado del Fab Lab de Media Lab Prado y junto con Jorge nos encargamos un poco de lo que son las actividades pertenecientes al tema de Fab Lab, y desde hace un par de semanas pues tomamos un poco la decisión junto con el grupo de coordinadores de Tecnohormiga de tener unas sesiones online para poder seguir avanzando un poco mientras se normaliza un poco la situación que todos conocemos. ¿Vale? Hoy vamos a hablar un poco seguir un poco el hilo de un poco introductorio sobre qué es lo que es la impresión 3D. En la sesión anterior hablamos un poco sobre lo que era la impresión 3D, lo que era la impresión tipo FFF o FDM, fabricación por fundición de filamento, que son las impresoras que normalmente son las que conocemos y las que tenemos en casa. Y bueno, hablamos un poco también sobre las partes de la impresora. En concreto, nosotros siempre estamos mencionando, siempre hacemos referencia a las impresoras Prusa, no por nada, sino simplemente por las máquinas que nosotros tenemos, y también porque, bueno, ellos también tienen todo un ecosistema montado con su propio slicer, pero también tienen su propio repositorio de código, que ya también veremos más adelante. Y la verdad es que, bueno, funciona bastante bien, son máquinas open source, con lo cual va también un poco con la filosofía que manejamos nosotros desde los Fab Labs, sobre todo también desde Media Lab Prado. Así que, bueno, un poco por eso es que trabajamos con esas máquinas, aparte que en realidad en mi experiencia son las máquinas que ofrecen una mejor relación calidad-precio ahora actualmente en el mercado. Un par de cositas que íbamos a mencionar sobre cómo estamos funcionando. Vamos a tener 2 sesiones. Tenemos ahorita la limitación de Zoom de que nos deja nada más 30 minutos, son 40 minutos por sesión. Pero bueno, nosotros aprovechamos simplemente para hacer un pequeño break en la mitad de un par de minutos. Y en ese break, pues bueno, toda la parte de esta técnica de probar micros y cámaras la hacemos. La gente que se está sumando, por favor, si tienen que participar, que me avisen. De lo contrario, les pido que por favor mantengan los micrófonos apagados. Son muchos participantes, es fácil perderse con quien está hablando, ¿vale? Lo dicho, hacemos una pequeña pausa en la mitad. Y en esa pausa también aprovechamos un poco para recopilar las preguntas que se hacen por el chat. Veo que está el chat aquí on fire. Hoy yo estoy de host, con lo cual, bueno, un poco de paciencia entre que gestionamos esto y hablamos Jorge y yo. Se nos perderán algunas preguntas en el chat. Entonces, para eso tenemos también esa pausa, porque al final de la primera parte revisamos un poco esas preguntas, intentamos darle respuesta al comienzo de la segunda parte. Tratar de mantener las preguntas en el chat relevantes a lo que estamos hablando. Si no es pertinente lo que estamos hablando, lo contestamos en otro momento, pero bueno, todo lo que sean temas técnicos, no escucho, micro, tal, bueno, eso, si no es necesario no ponerlo ahí, por favor, porque hace un poco de ruido, y poco lo que nosotros podemos hacer aquí, aparte de que alguien me esté pidiendo la mano o el micro y yo lo dé, pero fuera de eso, las comunicaciones, sobre todo la gente se comunica por los móviles, a veces está teniendo problemas. Xavi estaba teniendo problemas la vez pasada con su conexión, no sé si ahorita nos está oyendo bien.
pero eso, que no, que las preguntas las intentaremos resolver en la segunda parte. Y poco más, o sea, la idea es que esto sirva un poco como introductorio a lo que es la impresión 3D. Más adelante hablaremos de otras técnicas, pero mucho de lo que explicamos acá sobre flujo de trabajo, sobre preparación de piezas y tal, es común a cualquier técnica de fabricación digital, CNC, corte láser, lo que sea. ¿Vale? Nada, le doy el pase a Jorge y comenzamos con esta sesión. Pues nada, bienvenidos a todos. Como bien ha dicho Dani, esta es nuestra tercera sesión de introducción a la impresión 3D. En este caso vamos a hablar sobre los slicer o laminadores, en español, ¿vale? Que son todos los, digamos, todos los programas que utilizamos para poder preparar un objeto 3D para que pueda ser impreso. ¿Vale? Este programa, este slicer, lo que hace es digamos, cortar, laminar el objeto 3D para que la impresora pueda, digamos, representarlo. ¿Vale? Como ya explicamos en las anteriores sesiones, es necesario dividir digamos, el objeto en capas, en segmentos, para que esta impresora pueda capa a capa ir creando ese modelo 3D y ir generando ese volumen. Como bien ha dicho Dani, vamos a centrarnos en el slicer de Prusa, porque esas son las máquinas que utilizamos y al final es la máquina que utilizamos en el Fab Labs, y si algún día venís a trabajar dentro del Fab Labs y demás, es el ámbito de trabajo que utilizamos. El Prusa Slicer es un software laminador desarrollado por Prusa Printers, son los desarrolladores de las Prusa, ¿vale? Está basado ya en un slicer que ya existía, de código abierto, pues se llama Slicer. Y nada, es una herramienta que continuamente lo están actualizando, lo están adaptando totalmente para sus impresoras, pero eso no quita que no se puede utilizar con cualquiera, con otro tipo de impresora que no sea la Prusa. Puedes perfectamente incluir el perfil de tu máquina, que por lo general los perfiles o vienen bien con la máquina o los encuentras directamente en la web, los puedes incorporar como si fuese uno más. También decir que, bueno, que está disponible para todas las plataformas, tanto Windows, Mac y Linux. Y está igual en español, en castellano, en estos idiomas, como veis. Para descargarlo, muy simple, os metéis dentro de la página web de Joseph Prusa, de la página del Prusa Slicer, dais a descargar la aplicación con los drivers y la app, y según el sistema operativo seleccionará automáticamente cuál es el driver a descargar. En este caso sería para MacOS, porque yo utilizo Mac, pero en cualquier caso puedes solucionar tanto Windows como Linux. Lo descargas, lo instalas, es bastante sencillo instalarlo, configuras las impresoras, también es muy sencillo, sigue los pasos y enseguida lo tienes configurado. Muy sencillo y es muy rápido. ¿Cómo obtenemos modelos 3D para hacer pruebas o para cacharrear? Bueno, estos son 4 repositorios que tenéis gratuitamente modelos 3D para poder descargarlos, ¿vale? Son repositorios en donde la gente comparte gratuitamente sus modelos 3D, ¿vale? En el caso de Prusa Printers, es una plataforma que ha creado Prusa, ¿vale? Es una plataforma bastante interesante si siempre trabajéis con Prusa, porque permite, digamos, guardar directamente el archivo del mismo programa Slice. Es decir, tú te puedes descargar el archivo y con ese archivo ya puedes, digamos, imprimir directamente, no tienes que tocar nada. ¿Vale? Entonces, bueno, lo podríamos ver más adelante si queréis para entender un poco mejor, pero bueno, los Thingiverse, que seguro lo conocéis muchos, también una gran fuente de objetos 3D. My Mini Factory y tanto Cool 3D también. O sea, son como 4 repositorios que son bastante interesantes. Hay otros, hay muchos más, pero bueno, para empezar creo que está bien. No creo que, o sea, son buenos repositorios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las partes principales, digamos, de la interfaz. No os preocupéis, ahora directamente me meto en el programa y cacharreamos. Si queréis instalarlo mientras explico y mientras voy explicando vosotros también vais viendo un poco, pues también estaría bien. Como veis, es una interfaz bastante sencilla, no muy compleja. Por ejemplo, el número 1 es el botón para poder añadir nuestro objeto 3D.
es decir, un objeto 3D que nos hayamos descargado o que hayamos modelado nosotros, ¿de acuerdo? Esas son, o sea, podemos modelar uno ¿Sí, Dani? No, nada, que creo que nos faltó hablar sobre el flujo de trabajo, ¿puede ser? Si quieres comentar. Nada, simplemente hacer un breve inciso antes de comenzar, hablar un poco sobre el flujo de trabajo cuando trabajamos con impresión 3D, ¿vale? ¿Y por qué, o sea, por qué está Jorge hablando sobre los repositorios de código? Básicamente, cuando trabajamos con herramientas de fabricación digital, siempre necesitamos un modelo que represente lo que nosotros queremos finalmente construir, fabricar, cortar, imprimir, lo que sea, ¿vale? Hay tres maneras únicamente bueno, tres maneras lo más comunes de tener un objeto 3D. O bien nos descargamos de una de estas plataformas, ¿vale? O lo modelamos nosotros utilizando algún programa de modelado de tipo CAD, mejor sería lo suyo. Y la última, la tercera forma, que es un poquito menos convencional, es haciendo un escaneo. Un escaneo, en este caso estamos hablando de modelos 3D, sería un escáner 3D, ¿vale? Y un poco ese es el flujo de trabajo. O sea, necesitamos un modelo 3D en este caso, ¿vale? Pasarlo a un laminador, como es el slicer, y bueno, darle los parámetros de impresión y luego ya pasar a la parte de fabricación. Eso es muy importante tener modelos, digamos, bien construidos o modelos fiables. Es decir, por ejemplo, en tanto Thinver como cualquier plataforma, siempre hay comentarios o hay imágenes o información de la gente que ya ha impreso, por ejemplo, un objeto 3D, que ya nos dice si funciona o no funciona. Vale, esto lo digo porque tampoco, o sea, es fácil, ¿vale? Diseñar un objeto 3D, ¿vale? Es un volumen sencillo, pero cuando se complica el modelo, debe estar muy bien hecho para que pueda funcionar bien para que se pueda imprimir. Como decía, el interfaz es bastante sencillo. El número 1 en la parte superior tenemos para agregar ese objeto 3D que hayamos nosotros diseñado o nos hayamos descargado. En el botón número 2 tenemos para eliminar todos los elementos que hayamos importado. También podemos clicar, seleccionar y suprimir, que se eliminaría. ¿Vale? En el número 3, bueno, tenemos los ajustes de impresión. En el lateral, en el número 4, tenemos todos los controles que utilizaríamos para poder mover, desplazar la pieza, ¿vale? Colocar la pieza dentro de nuestra cama para poder imprimirlo, ¿vale? El número 5 sería para darle a laminar, es decir, que el programa, una vez ya tenemos configurado digamos, el objeto 3D, lo va a laminar, lo va a cortar en secciones, como ya hemos explicado, para tener una previsualización de cómo sería esa impresión. Constantemente vamos a tener que estar dando este botón porque cada vez que cambiamos un parámetro tenemos que comprobar si esos parámetros son correctos o si vemos algún fallo. Entonces ese botón lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Luego tenemos más botones, por ejemplo, el ajuste de calidad de impresión, la selección de material, selección de impresora, pero bueno, digamos, todas estas secciones ya las iremos viendo poco a poco, ¿vale? Si os parece, voy a ir directamente a compartir la pantalla del curso. Vale. Aquí la tenemos. Como veis, es una interfaz muy sencilla para poder movernos dentro del, digamos, rotar, pandear, con el botón izquierdo, pinchamos y giramos y podemos conseguir rotar y girar la cama. ¿Vale? Para moverla, con el botón derecho, hacemos clic y arrastramos y podemos moverlo, ¿vale? Como veis, es muy sencillo. Solo con dos botones podemos rotar, ¿vale? Toda la cama. Podemos ver también por abajo, ¿de acuerdo? O mover la cama de un lado a otro, ¿de acuerdo? Bueno, como hemos visto, si queremos, por ejemplo, añadir una forma básica, ¿vale? Importar una forma que sea sencilla, que no sea, digamos, un modelo que nosotros hayamos descargado o que hayamos creado, podemos mantener el botón derecho encima de la cama, añadir forma, ¿vale? Por ejemplo, una caja, ¿vale? Hacemos clic y ya nos ha generado un volumen 3D, ¿vale? Una caja. ¿Vale? Si nosotros tenemos este modelo, ¿vale? Le damos a laminar, como ya hemos dicho, lo que nos va a hacer es laminarlo. Como veis, está cortado en capitas, ¿vale? Si nos acercamos, vemos una a una las capas, ¿vale?
Esto siempre es un concepto de capa, ¿vale? Siempre lo tenéis que tener en cuenta. Las capas son, digamos, las partes en las que vamos a dividir ese objeto, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro. Luego vamos a hablar ahora de un concepto, ¿vale? Que aquí, como veis en la leyenda, se llama perímetros. Los perímetros tanto interno como externo. Los perímetros, digamos, son el borde de nuestra figura, de nuestra figura, de nuestro modelo 3D. ¿Vale? Como veis aquí, son esos dos bordes, esas dos líneas que generan, digamos, los perímetros de nuestra figura. ¿Vale? Como veis aquí, tenemos en la parte derecha digamos, una barra que lo que nos va a permitir es, digamos, descender y bajar, e ir viendo capa a capa, ir descendiendo las capas y viendo cómo se iría generando nuestro objeto 3D. ¿Vale? Este objeto 3D sería un objeto sólido. ¿Qué quiero decir con sólido? Quiero decir que es un objeto 3D que está totalmente cerrado, ¿vale? Que no es hueco, que es sólido. ¿Vale? ¿Cómo podemos generar o cómo trabaja la máquina, digamos, la impresora, para rellenar ese hueco, para hacer sólido? Se rellena, digamos, con lo que se llama infill o relleno, ¿vale? Infill es el término inglés, ¿vale? Para referirnos a ese relleno o esa parte interna que tiene nuestro objeto, en este caso. ¿Vale? Entonces tenemos perímetro, que es la parte externa, infill o relleno, que sería la parte interna de nuestro objeto. ¿Vale? Todos estos parámetros los vamos a poder modificar, es decir, podemos modificar tanto la densidad del perímetro, es decir, cuál es el grosor que queremos que tenga nuestro perímetro, o cuál es la densidad de ese relleno, ¿vale? Si queremos que tenga mucho relleno o que tenga poco relleno, ¿vale? Eso va a depender en función de cuál es la pieza, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, trabajando con diferentes volúmenes y diferentes partes. Como veis, podemos desplazarnos hasta la primera capa y ir viendo capa a capa lo que va generando. Luego también tenemos que tener en cuenta cuál es digamos, el relleno de la parte superior, que es este que está en rojo, y cuál es el relleno de la parte inferior, porque estos parámetros también los vamos a poder, digamos, tocar o editar, ¿vale? Como veis es muy sencillo porque con esta guía de colores que tenemos aquí a la izquierda nos va informando de qué parte del objeto es cada uno. O sea, es algo bastante sencillo. ¿Vale? A la hora de hablar, digamos, de la altura de capa, que ya comentamos la última vez, digamos en la sesión anterior, la altura de capa es en cuántas veces, en cuánto va a dividir el objeto, en qué altura va a tener cada capita. Esto lo vamos a conseguir aquí en este lateral, en configuración de impresión. Aquí vamos a poder seleccionar qué altura de capa va a tener, ¿vale? Cuántos milímetros vamos a darle a cada capa para conseguir nuestro objeto. Por lo general, nosotros partimos de 0,20 milímetros, ¿vale? Que es una calidad aceptable, ¿vale? Pinchamos y a partir de ahí ya podemos modificarlo, incluso hacerlo un poco más grande. Si por ejemplo vamos a laminar y nos vuelve a aparecer, si le queremos hacer un boceto algo más rápido, podemos seleccionar esta altura de capa. Como os recuerdo que la altura de capa varía el tiempo de impresión. Como veis aquí en la parte inferior aparece el tiempo estimado de impresión, que aquí sería media hora, pero si volvemos otra vez a la altura de capa que teníamos antes, que era de 20, ¿vale? Se nos va a 47 minutos, ¿vale? Entonces tenemos que jugar un poco con eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos... bueno, una cosa que no he dicho muy importante es que antes de todo, primero antes de importar nada, ¿vale? Tenemos que seleccionar bien cuál es nuestra impresora. Nuestra impresora lo debemos configurar al inicio de la instalación del programa, ¿vale? Nos va a aparecer aquí. Nos va a aparecer aquí el listado de las impresoras que tenemos instaladas o que tenemos configuradas. Como veis aquí, yo tengo las prusas que utilizamos en el FabLab, pero también, por ejemplo, tenemos aquí el perfil de la Ender, ¿vale? Como veis, también tiene perfiles cargados automáticamente de la Ender, ¿vale? Y de algún otro modelo más que ya vienen preinstalados dentro del programa. Entonces es muy importante seleccionar cuál es nuestra impresora, ¿vale?
posteriormente seleccionar igual el filamento. El filamento lo tenemos aquí, el filamento, seleccionamos con qué filamento estamos trabajando, ¿vale? Y ahora ya sí podemos importar nuestros modelos, ¿de acuerdo? Y podemos seleccionar cuál es digamos, nuestra altura de capa. Podemos colocar esa para empezar, ¿vale? Aquí veis que estoy cambiando entre una vista y otra, ¿vale? Estos dos botones que tenemos aquí en la parte inferior es, en primer lugar, este de la izquierda, la vista, digamos, el editor 3D, la vista del objeto 3D sin laminar, ¿de acuerdo? Y una vez hayamos laminado nuestro objeto, vamos a laminar, automáticamente nos cambia, ¿vale?, a la previsualización, a la parte de laminación. ¿De acuerdo? Podemos otra vez volver a movernos aquí, ¿vale? Pues si queremos mover nuestro objeto o queremos hacer cualquier otra edición, ¿vale? Pero tenemos que tener muy en cuenta que son, digamos, dos especies de trabajo en los que podemos movernos, tanto el editor 3D como el laminador. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a hacer ya la pausa, ¿de acuerdo? Porque quedan unos minutos para que termine esta sesión. Todas las preguntas que habéis hecho durante el chat las vamos a recopilar y ahora a la vuelta, ¿vale? Respondemos todas las preguntas y continuamos con el curso. ¿Sí, Dani? Vale, sí, solo para recapitular, un poco hacer hincapié en que, bueno, este software es gratuito, es multiplataforma, ¿vale? Entonces, aunque no tengan una impresora, si quieren probar con estos parámetros, toquetear con estos parámetros, adelante. O sea, de hecho, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con fabricación digital es que siempre tenemos que simular lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, nadie se descarga un modelo, no ve ningún parámetro y manda a imprimir. O sea, eso no es como la analogía cuando imprimimos en una impresora de papel. O sea, siempre hacemos una previsualización de qué es lo que va a salir a la impresora antes de mandarlo. Entonces siempre es bueno toquetear estos parámetros, ver cómo van a cambiar, ¿vale? Y estar pendientes un poco de lo que mencionaba Jorge anteriormente, de la información de laminado que pone en la esquina inferior derecha, donde tenemos un tiempo estimado de impresión, donde tenemos un coste estimado tanto en metros de material como en gramos, ¿vale? Todas esas cosas son importantes porque, por ejemplo, el tiempo nos va a decir, bueno, mira, a lo mejor nos estamos pasando una pieza de 14 horas y es demasiado tiempo. A lo mejor ese tiempo también es importante para nosotros porque de repente tenemos que estar con la máquina, a lo mejor no vamos a estar 14 horas en el sitio, la máquina no se debe quedar desatendida. De igual manera, los costes, digamos, de filamento también hay que tenerlos en cuenta, porque a lo mejor no tenemos suficiente filamento para el proyecto en el que estamos trabajando. Y eso nos lo da tanto en gramos como en metros. Y lo da así porque a veces los fabricantes tienen en el lado del spool, nos dicen cuántos metros le quedan al filamento, o también podemos pesar un spool, o sea, un rollo vacío, y pesar el que tenemos y ver la diferencia para saber cuánto material nos queda. O sea, todas esas cosas es muy importante. O sea, es muy importante hacer las simulaciones antes de realmente lanzar la pieza a impresión. Entonces, pues lo dicho, les invito a que se descarguen el programa, toqueteen, ¿vale? Y vean un poco cómo variando los diferentes parámetros se va a variar, obviamente, el resultado, pero también van a variar los tiempos, los costes y demás. ¿Vale? Entonces, nada, nos quedan 2 minutos 50. Hay un par de preguntas por allí en el chat que Mario está contestando, pero de todas maneras creo que está bien que las pongamos todos en común, así que las vamos a discutir un poquito en la siguiente sesión. Así que, pues, si no hay nada más que agregar, nos damos 2 minutitos mientras probamos otra vez lo de las cámaras y demás, y arrancamos la segunda sesión. Nos vemos, chicos. Gracias. Vamos con las preguntas del chat, ¿vale? Preguntaba Jorge si este software funciona con un clon de Prusa. Sí, una de las razones por las que mostramos este software es porque funciona en realidad con cualquier impresora, hasta una impresora que te hagas tú mismo. Lo único es que
ya tiene unos presets para ciertas máquinas más comerciales, ¿vale? Tiene para, creo que la Ender y la Creality, y bueno, y para Prusa, pero sí, pues esa es la respuesta, es sí. Se puede utilizar con cualquier máquina mientras la sepas configurar, o sea, los parámetros que te vaya a pedir, puede funcionar con cualquier máquina. De hecho, Cura también, ¿qué otro hay por allí? No sé si Counterface, en fin, ya estoy un poco perdido de la cantidad de slicers que hay, pero prácticamente todos te dejan funcionar con varias máquinas. Marcelo preguntaba que si la altura de capa tiene un límite inferior, no sé si o sea, me imagino la pregunta de Marcelo debe venir por cuál es la mínima altura de capa que podemos tener. Muy buena la pregunta. Las alturas de capa, por lo general, o sea, para empezar, la altura de capa, entendemos por altura de capa la altura justamente en vertical, ¿no? De una pieza, a ver si tengo algo por acá que se pueda mostrar, ¿no? Pues esta altura que está acá, ¿vale? Entonces, eso está relacionado con el diámetro de la boquilla que tenemos, el diámetro del nozzle que tenemos en nuestra impresora. Entonces, el límite superior iría un poco limitado por ese diámetro que nosotros tenemos en la boquilla. Si nosotros tenemos una boquilla de 400 micras, que suele ser como lo estándar, 0,4 milímetros, no vamos a poder hacer una altura de capa por encima de eso. De hecho, yo no utilizaría una altura de capa igual al diámetro de la boquilla, por la sencilla razón de que si hay una discrepancia en el diámetro del filamento, eso se va a traducir en que vamos seguramente a tener pues alguna subextrusión o superextrusión en ese punto, y vamos a tener fallos en las piezas. Eso con el límite superior. Entonces, con lo cual manejarlos a 350 micras por allí de tope, cuando tenemos una boquilla de 0,4 es más o menos sería lo suyo, ¿no? Un límite más o menos seguro. Y por el lado de abajo, estamos limitados un poco también porque no podemos hacer una altura de capa demasiado pequeña, ¿vale? Porque podría fácilmente, cuando la máquina está extruyendo, ¿vale? Si este es el cabezal, ¿vale? Y esta es la superficie, si yo me acerco demasiado, ¿vale? Lo que va a pasar es que se va a tapar el filamento y voy a tener allí voy a tener allí un problema. Entonces, por lo general, por el lado, por el límite inferior, digamos, por lo general queremos estar a 50 micras, que ya está bastante bien, ¿vale? 50 micras, eso lo que nos va a hacer son unos tiempos de impresión bastante altos, ¿vale? Pero si estamos trabajando con miniaturas, la gente que trabaja con figuritas para juegos, para la típica figurita de Warhammer que queremos hacer y no sé cuánto, por lo general se van a esas alturas de capa por aquí, más o menos. Así que, pues eso. ¿Quién más está preguntando por aquí? Preguntaban, un segundito, José Luis pregunta que más de 0,20 es rápido, pero también pone rápido a 0,15 y eso yo no lo entiendo. Pone, vale, perdón, cuando Jorge estaba mostrando el programa de Prusa, él no estaba mostrando realmente el parámetro de altura de capa, él estaba mostrando unas plantillas o unos presets de configuración, ¿vale? Que se llaman simplemente rápido, calidad borrador, lento y tal. Pero eso es el nombre de los presets, ¿vale? ¿Qué es rápido y qué es lento? Eso es muy, digamos que es muy subjetivo. Evidentemente, entre más alta la altura de capa, más rápido va a ser el tiempo de impresión y viceversa. Por eso, hacía un poco hincapié en el tema de las simulaciones. La simulación lo que nos permite es jugar con estos parámetros, ¿vale? Y decidir qué es lo que nos conviene más, si tardarnos más tiempo pero tener mayor calidad, o tardarnos menos pero a expensas de que tengamos una calidad inferior, ¿vale? De todas maneras, vuelvo y repito, importante hacer la simulación, y que cuando nosotros hacemos una pieza, por lo general, hacemos pruebas, ¿vale? Incluso después de la simulación, vamos a querer hacer una prueba tipo borrador para ver si la pieza encaja, para ver si la pieza tiene suficiente rigidez. A lo mejor en la simulación, cuando la simulación la vemos en pantalla, a lo mejor parece que 350 micras es una altura de capa demasiado alta, y cuando vemos la pieza, si la pieza resulta que tiene unas paredes que son más bien verticales, que no tienen muchos detalles, eso es una altura que nos puede funcionar. Entonces, rápido, lento, sí, evidentemente va a ser más rápido entre más la altura de capa sea mayor, pero nada, eso lo vemos a la final con las simulaciones, y finalmente con lo que queramos nosotros de la pieza.
Cuando son piezas que no van a estar a la vista o que no es una pieza particularmente que tenga un valor estético, sino un valor funcional, podemos fácilmente trabajar con 300, 350 micras de altura de capa. Hoy por hoy las impresoras a 300, 350 micras de capa están dando unas calidades de impresión bastante buenas. No así hace 5 años a lo mejor, que es un poquito más a alturas de capa inferiores para conservar la calidad. Pero hoy por hoy eso lo han mejorado bastante. Vale, Mantic pregunta, ¿qué material tiene mayor tolerancia al calor y mayor durabilidad? Mi intención es crear una caja que aloje una Raspberry Pi y un pico proyector. Bueno, nunca he trabajado con pico proyectores, pero deben calentarse bastante. Tendrías primero que calcular más o menos cuál es la temperatura a la que van a estar trabajando esas piezas. Yo no haría una carcasa cerrada, en todo caso, te dejaría flujo para ventilación, ya no solamente porque aguante el material, sino porque si no, las piezas, la electrónica, tanto de la Raspi como del pico proyector, pueden sufrir, ¿no? Entonces, eso es una consideración que tienes que tener, ¿vale? ¿A qué me iría yo? Me iría a trabajar con PETG, ¿vale? O con ASA o ABS, que de todas maneras ya Fufo se lo contestó. Pero cada material, ¿vale? Estamos hablando siempre de termoplástico cuando hablamos de fabricación por fundición de filamento. Entonces son materiales que son altamente susceptibles a los cambios de temperatura, ¿vale? Dependiendo de los materiales, unos tendrán unos umbrales un poquito más altos, ¿vale? Y hay también otras técnicas que nos permiten también hacer que esas piezas sean un poco más resistentes a la temperatura. Hay una técnica que se llama annealing, perdonad, no me sé el nombre, ahorita no me viene a la memoria cómo se llama en español, pero básicamente es hornear las piezas, ¿no? Tú horneas las piezas a una baja temperatura, son 50 grados me parece, durante cierto tiempo, y eso te va a dar unas piezas un poco más resistentes. Las piezas se van a deformar un poquito, a lo mejor se van a sufrir alguna modificación en sus dimensiones, dependiendo del eje, van a sufrir más y la geometría de la pieza, van a sufrir un poco más de modificación, pero bueno, en fin. Lo dicho, nosotros solemos trabajar con PLA, que no es el que tiene el punto de temperatura más bajo, el umbral de temperatura más bajo, por lo cual no es recomendable para este tipo de casos, ¿vale? Yo me iría a PETG o ABS, y también otra consideración que hay que tener en cuenta es si tu pieza va a estar en el interior o en el exterior, si va a estar expuesta a los elementos. En el caso de una Raspberry y un pico proyector, entiendo que van a ser usadas en interior, pero vale el comentario. Una pieza de PLA afuera no te va a durar mucho, sobre todo los rayos UV deterioran bastante las piezas que están hechas en PLA. Y creo que no hay ninguna otra pregunta, por lo menos del chat anterior. No sé si ahorita tenemos algo en el chat. No hay nada. Pues continuamos, Jorge, gracias. Pues continuamos, sí. Vamos a compartir pantalla otra vez de nuevo el Prusa Laser. Ahí lo tenemos. Perfecto. Pues bien, como os decía, si volvemos otra vez aquí a la vista de la vista de editor 3D, como veis ahí, podemos seleccionar, ¿vale? Y mover el objeto. ¿Cómo podemos mover un objeto? ¿Cómo podemos rotar un objeto? ¿Cómo podemos colocar un objeto dentro de la plataforma? Para mover, sencillamente, si lo queremos mover sin ningún tipo de control, digamos, hacia dónde lo colocamos, pues pinchamos y arrastramos y se puede mover, ¿vale? Si, como os he explicado anteriormente, en esta barra lateral, seleccionamos aquí, mover, vemos que nos aparecen los ejes, ¿vale? Tanto X y Z, y podemos desplazarlo, ¿vale? De manera lineal los objetos, ¿de acuerdo? Este de aquí abajo se utiliza para escalar, ¿vale? Podemos variar la dimensión de nuestro objeto, ¿vale? Podemos escalarlo como queramos. Si queremos volver al tamaño que tenemos anteriormente, podemos pinchar aquí. A ver, que se me está bloqueando con el... Aquí. Podemos pinchar aquí la flechita para deshacer nuestros movimientos, ¿de acuerdo? O
podemos hacer control Z como cualquier otro programa, ¿vale? Control Z y podemos deshacer todos los movimientos que ya hemos hecho. Si queremos rotar el objeto, pinchamos aquí, o la letra R, ¿vale? Como veis aquí sería la letra S, letra M, ¿vale? Estos shortcuts nos viene bien que nos lo aprendamos porque nos van a ayudar a poder, a facilitarnos el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí igual podemos pinchar y rotar, ¿vale? Como veis en la parte derecha nos viene a cuántos grados estamos rotando, cuántas veces estamos girando nuestro objeto, ¿de acuerdo? Control Z lo vamos a colocar en su sitio. ¿Vale? Colocar en cara. Esta herramienta es bastante interesante. Si pinchamos aquí, nos va a seleccionar en blanco todas las caras. Las caras quiere decir todas las partes, ¿vale? Todas las facetas que tiene nuestro objeto 3D. ¿De acuerdo? Podemos seleccionar en qué faceta queremos que se acueste. ¿Vale? Si pinchamos en uno, nos giraría, ¿vale? Voy a escalarlo para que lo podáis ver mejor. ¿De acuerdo? Voy a deformar un poquito la figura para que podáis ver cómo se rota. En este caso, si queremos que se apoye sobre su base, sobre esta pequeña, seleccionamos y ya lo gira, ya lo coloca totalmente plano sobre la base. ¿De acuerdo? Otra herramienta también muy interesante es cortar. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer una sección de nuestro objeto 3D, ¿vale? Se puede utilizar para muchas cosas. En el caso de que, por ejemplo, no nos quepa el objeto completo por la altura de nuestra impresora, podemos realizar un corte, ¿vale? Ese corte lo podemos mover en Z, como veis ahí. ¿A qué altura en Z queremos realizar ese corte? ¿De acuerdo? Y aquí en cortar tenemos digamos, unas opciones. Las opciones de mantener la parte superior, digamos, la parte que está encima de ese plano de corte, la parte inferior, está debajo de ese plano de corte, ¿vale? O podemos seleccionar una, quitar otra, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos las dos marcadas, nos va a mantener las dos. Realizamos el corte, ¿vale? Y ya nos ha bajado esas dos partes, ¿vale? Nos la ha bajado al suelo, ¿vale? Son parámetros básicos, pero que bueno, que ya iremos viendo poco a poco, ¿vale? Para poder ir facilitándonos con ellos. Entonces, seleccionamos, si queremos borrar ese objeto, seleccionamos el objeto, nos venimos aquí a eliminar todo, ¿vale? Nos dice que si queremos eliminar todos los objetos, le decimos que sí, y lo elimina. Que nos hemos confundido, control Z o la flechita, y ya lo tenemos. ¿Cómo también podemos eliminarlo? Seleccionamos y damos a suprimir y también se elimina. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Ahora, ¿cómo podemos importar, cómo podemos incluir dentro de nuestro programa, ¿vale? Nuestro slicer, un objeto, un 3D que nos hayamos descargado o que hayamos modelado nosotros? Aquí en la parte superior tenemos añadir, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestro ordenador, ¿en qué lugar está nuestro objeto 3D? En este caso, voy a seleccionar este objeto, ¿vale? Le doy a abrir, ¿vale? Esto lo que hace es importar este objeto 3D, ¿de acuerdo? A nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Si queremos ver cómo sería, por ejemplo, una previsualización rápida, pues le damos a laminar y vemos cómo nuestro objeto lo ha laminado, ¿vale? Perfectamente en cada parte de nuestro objeto. Como ves, como ya expliqué anteriormente, igual selecciona cuáles son los perímetros, cuál es el top, cuál es el infill, ¿vale? Si bajamos, vemos todo eso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una cosa. Como ya expliqué en el vídeo anterior, si nosotros imprimimos este objeto tal cual, ¿vale? Veis que aquí toda esta parte está en el aire, ¿vale? ¿Qué explicamos? Que el filamento, si no tiene nada que lo esté sujetando, ¿vale? El filamento tiende a caer porque está caliente, obviamente, sale caliente y no tiene nada que lo sujete. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Podemos solucionarlo colocándole soportes, ¿vale? Los soportes nos van a ayudar a que estas partes que están en voladizo, ¿vale? Puedan quedar sujetas, ¿de acuerdo? Si nos vamos aquí a la línea de soportes, ¿vale? Aquí en esta parte, podemos seleccionar aquí, ¿vale? Podemos elegir tres opciones. Soporte solamente en la base, que quiere decir que solo va a estar tocando la base de impresión, ¿vale? Soporte para modificadores, que ya lo veremos más adelante, es una opción un poquito más complicada, o en todos sitios. En todos sitios quiere decir que va a colocar soporte tanto en la base como encima de nuestro objeto, ¿de acuerdo? En este caso vamos a seleccionar queremos cambiar, lo vamos a laminar, ¿vale?
Y en este caso nos generaría ese soporte para que la impresora pueda sujetar, digamos, ese filamento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si nosotros no colocamos ningún soporte, ¿vale? Pero incluso se lo complicamos un poco más a la impresora, ¿vale? Vamos a escalar esta figura. Para poder escalarlo, para poder modificar ese objeto 3D, nos tenemos que ir a la vista del modelo 3D, ¿de acuerdo? Que es esta que tenemos aquí a la izquierda. ¿Y cómo modificamos, cómo escalábamos? Pues bien, podemos pinchar aquí y podemos seleccionar aquí y escalar moviendo nosotros con el ratón todo lo que queramos, ¿de acuerdo? O nos podemos ir a esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Factores de escala, factores de tamaño, ¿vale? Cómo girar, cómo rotar, cambiar de posición, ¿vale? En esta parte de manipulación de objeto, podemos manipular, ¿vale? Igual que tenemos en la parte izquierda, pero, digamos, de una forma más ajustada, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, la rotación, si queremos rotarlo 45 grados exactamente, seleccionamos aquí 45 grados, damos Enter y ya hemos rotado nuestra pieza 45 grados. No manual como hacemos con el ratón, que más o menos, ¿vale? De esta forma sabemos que son exactamente los 45 grados, no haciéndolo a ojo, ¿vale? Volvemos otra vez a colocarlo recto. Si queremos igual rotarlo en cualquiera de esos ángulos, es muy sencillo porque cada vez que pinchamos nos aparecen las flechas. Estas flechas nos ayudan a visualizar de qué manera va a rotar nuestro objeto, ¿de acuerdo? Los factores de escala, como tenemos aquí, vale, ahora mismo lo tenemos a 100% de escala. ¿Qué pasa si modificamos este valor de escala? Si, por ejemplo, lo ponemos a 120 de su tamaño, ¿vale? Un 20% más grande, le damos Enter. Lo que nos va a hacer es modificarnos todos los parámetros de escala, es decir, el parámetro X y Z. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos está modificando todo si yo solo quiero modificar el parámetro X, como habéis visto? Porque tenemos este candadito puesto. Este candadito significa que todos los valores que nosotros modifiquemos, ¿vale? Los va a modificar juntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos quitarlo? Quitamos el candadito, ¿vale? Volvemos a nuestro tamaño original, ¿vale? Y yo quiero complicárselo un poco más a la impresora y vamos a alargárselo en X. Y, por ejemplo, en lugar de cambiárselo en porcentajes, lo vamos a cambiar en milímetros, ¿de acuerdo? Está en 60, pues vamos a ponérselo a 180, ¿vale? Quiero que sea muy largo para que le cueste generar, ¿vale? Ese soporte, ¿vale? ¿Qué pasaría si imprimimos la pieza tal cual? Dani, creo que tienes por ahí un ejemplo para que lo veáis. Si veis la pantalla de Dani. ¿Vale? Sería la pantalla, me parece que se llama DP2, ¿vale? No sé si se te ve, Dani. Si no, ponlo ahí. Como veis, no sé si lo estáis viendo bien en la imagen, el filamento cuelga, ¿vale? El filamento tiende a, aunque la prusa prácticamente lo ha conseguido hacer, porque la verdad que los puentes los trabaja bastante bien, pero sí que, como veis, que cuelga, que no lo hace totalmente recto, ¿vale? Ese es el problema de esta orientación de la pieza, ¿vale? Al no tener soporte, al tener este tipo de orientación, ¿vale? El plástico va a caer, ¿vale? Y entonces nos va a formar esa parte, pues no tiene nada que esté, digamos, haciendo de puente, que esté sujetando ese filamento que cae, ¿de acuerdo? Si nosotros, eso ¿cómo lo podemos hacer? Orientando la pieza de otra forma. Por ejemplo, si seleccionamos la pieza, utilizamos el colocar cara y lo colocamos, por ejemplo, por esta pieza, por esta lateral, ¿vale? Tampoco sería la forma ideal de imprimirlo, porque como veis aquí, ya nos está avisando en azulito, ¿vale? Que este relleno, este tipo de filamento que va a soltar, lo va a soltar con relleno de puente, como veis aquí en el índice. Por eso siempre digo que es muy importante ver el índice. Como veis en la imagen de Dani, si os vais a su cámara, podéis ver cómo ha colgado ese filamento, de qué manera ha caído totalmente, porque no hay nada que lo esté sujetando. Si lo queremos imprimir, por lo que sea, de esta posición, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro soporte, ¿vale? Si colocamos soporte solamente en la base, como habíamos colocado anteriormente, ¿qué pasa? Vamos a laminar, no pasa nada. ¿Por qué?
porque hemos dicho que el soporte solo lo coloque en la base, ¿de acuerdo? Y como el soporte lo necesitamos que esté justo encima de ese voladizo y ese voladizo cae justo encima de la pieza, ¿qué necesitamos hacer? Decirle que nos coloque ese soporte, que por favor no lo coloque encima de la pieza, que no nos importa, pero necesitamos sujetar eso. Entonces le decimos que lo coloque en todos sitios. Volvemos otra vez a laminar. Y ahora sí, como veis, nos ha colocado un soporte. De esta manera sí que sujetaría ese filamento, ¿vale? Ese voladizo que tenemos ahí, y ya no quedaría eso tan feo que cuelga, como veis en la imagen de Dani, que cuelga totalmente todo el filamento. Eso no lo queremos, ¿vale? Entonces, con este soporte conseguimos que la pieza se pueda imprimir perfectamente. Como veis, ¿vale? Sujeta todo, ¿vale? Y lo tenemos ahí. ¿Qué problema tenemos con esto? Que los tiempos de impresión, como veis, aquí son casi 7 horas. Si quitamos ningún soporte, ¿vale? Se nos va 1 hora menos. Nos aumenta el tiempo 1 hora a colocar el soporte. Pero vamos a pensar un poco en cómo podemos imprimir esta pieza sin tener que colocar soporte o sin tener que orientarlo, a ver de qué manera podemos orientarlo, porque de esta forma ya vemos que no nos queda mal, pero nos sigue colgando el plástico. Si lo colocamos de otra forma, igual nos cuelga, hay que poner soporte, nos cuelga. Hay que pensar un poco en cómo colocarlo, cómo podemos colocarlo perfectamente para que no nos cuelgue. Pues si lo colocamos sobre esta cara, vamos a laminar. Como veis, ahora puede la pieza imprimirse perfectamente acostado en su lado más amplio, ¿vale? Sin dejar nada en voladizo, ¿vale? Y como veis, lo imprime perfectamente y lo está imprimiendo en 3 horas, ¿vale? Antes nos estamos hablando de 6 horas, por eso es muy importante saber orientar la pieza en la cama, saber orientar en función de la geometría que tiene nuestra pieza, ¿vale? Por eso es muy importante, es muy útil utilizar esta herramienta. Esta herramienta es muy sencilla porque coloca, ¿vale? Utiliza las caras del objeto para colocar esa cara sobre nuestra superficie, la va a colocar totalmente plana sobre la superficie. Es muy importante que esté plana para que se pueda sujetar muy bien esa pieza a la cama. ¿Vale? Entonces, por eso digo, es muy importante saber orientarlo y colocarlo perfectamente. Son ya las 7, ¿vale? Así que yo creo que no sé si lo dejamos por aquí, Dani. Sí, a ver, una ¿Parece? cosita rápida con el tema de la orientación de las piezas, y hay que tener esto muy, muy presente, es que tenemos que pensar si es una pieza que es funcional, que va a estar sujeta a algún tipo de estrés mecánico, algún tipo de fuerza, y cómo orientamos las capas para que nos funcione mejor, ¿vale? Entonces, si esto está impreso vertical, ¿vale? Y yo aplico una fuerza en este, o sea, en este sentido, ¿vale? Digamos que la única fuerza de resistencia que tengo es la adhesión que hay en estas dos capas. Entonces, es una pieza que si yo aplico una fuerza en este sentido, perpendicular a la orientación de la capa, es probable que rompa la pieza. Entonces, si acostamos la pieza y en cambio la hacemos así, ¿vale? Ahora esta pieza en este sentido, ¿vale? Se enfrenta, si yo tengo una fuerza en este sentido, me enfrento a un montón de capas que están en esta orientación. Esta pieza en ese sentido es muchísimo más fuerte, ¿vale? Poco más. Antes de irnos, Fran pregunta, si rotas o tumbas la pieza, no habría que hacerle soportes ya que no quedaría voladizo, ¿no? Efectivamente, lo que Jorge, lo que estamos buscando siempre, uno, tener en cuenta, o sea, si es una pieza que va a estar sometida a alguna fuerza, lo que yo acabo de decir es válido, si no, eso no es necesario tomarlo en cuenta. Pero la orientación siempre la buscamos que nos permita trabajar sin soporte, evitando los voladizos. En algunos momentos pues vamos a tener que sí o sí trabajar con soporte, ¿vale? Ahorita estamos haciendo ejemplos de piezas muy sencillas, pero cuando trabajamos con piezas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, ¿vale? Por más de que la orientemos en un sentido o en otro, vamos a tener que tener soporte. Todo esto que está acá, ¿vale? Es soporte. Pero el soporte también, o sea, es fácil de retirar, o sea, se retira de una manera muy fácil, no está perfectamente
soldado a la pieza, está separado una distancia que además nosotros mismos definimos, ¿vale? Así que, pues, no sé si alguien quería apuntar alguna última Sí, cosa. mira, yo quería comentar también es muy importante lo de los tiempos de impresión, que miremos, que nos fijemos también en cuánto tarda en imprimir una pieza de una posición u otra, ¿vale? Correcto. Por ejemplo, en la posición en la que está ahora mismo la pieza sería imprimible, se imprimiría bien, todo correcto, ¿vale? Pero si veis aquí en tiempo de impresión serían 2 horas con 54, ¿vale? Podemos pensar en otra posición en la que también sería imprimible perfectamente, que sería colocándolo en esta posición, o en esta cara. Igual no tendremos ningún soporte en voladizo, ¿vale? Si damos a laminar, vemos que nos ha reducido un poquito el tiempo de impresión, ¿vale? Antes estamos cerca de las 3 horas, ahora estamos en 2 horas 40 minutos más o menos, ¿vale? Esto también hay que pensarlo por los movimientos que tiene que hacer de un lado a otro la impresora. Entonces siempre se puede probar o ver de qué manera podemos colocar, orientar la pieza para optimizar esos tiempos de impresión. Porque empiezas pequeñas, bueno, no varía mucho, pero a lo mejor empiezas grandes, que tienen mucho volumen, sí que nos interesa saber de qué manera colocarlo para eso, para tener en cuenta. Por eso es muy importante toda esta información de laminado que tenemos aquí en esta parte inferior, porque nos da esos datos, como bien ha dicho Dani, de material, cuánto material vamos a utilizar, cuál es el coste, ¿vale? Sobre todo si es una pieza que nosotros no vamos a imprimir nosotros mismos. Por ejemplo, una pieza que nos mandéis, por ejemplo, nosotros a imprimir al FabLab, es interesante que primero hagáis las pruebas, vosotros con el slicer, ver si funciona, cómo no funciona, ver si hay posibles fallos en vuestro diseño, ver a ver qué orientación o de qué manera colocarla para que sea más óptimo esa impresión, o como ha dicho Dani, qué estrés mecánico va a tener tu pieza y de qué manera la tienes que colocar. O sea, eso es muy importante. Entonces, ya no solo si tú tienes o no impresora, sino para trabajar en cómo se va a imprimir tu objeto y cómo colocarlo. Entonces, todo esto es súper básico, pero es muy importante para, para conseguir una buena impresión. No sé si tenéis algún tipo más de pregunta por el chat. Si tienes alguna pregunta es el momento. Vale, Smantic pregunta, he escuchado que en ocasiones se Ajá. utiliza la impresión 3D como base para luego realizar piezas en metal, ya que hay empresas que lo hacen. ¿Hay que tener consideraciones en este caso a la hora de imprimir en 3D? Perdón, pero no entiendo, o sea, no entiendo la pregunta de cómo Bueno, base. yo entiendo que, a ver, la impresión 3D metal es más costosa, entonces sí que puedo entender que hagan una primera prueba en filamento en plástico normal para ver si esa pieza funcionaría, o sea, si está bien modelada, bien diseñada, y luego posteriormente imprimirla en metal. O sea, consideraciones en este caso, no, o sea, el principio sería más o menos el mismo. O sea, el método de impresión es igual, es adición de material, ¿vale? Son técnicas un pelín distintas, ¿vale? Porque o sea, la impresión de metal no es exactamente igual, pero sí se podría hacer alguna prueba en metal, algún prototipo. Daros cuenta que esta técnica, esta forma de fabricación, es una técnica de fabricación para prototipos sobre todo. Se utiliza mucho en diseño, para, por ejemplo, imprimir o hacer pruebas de mangos, no lo sé, para hacer muchas pruebas de impresión rápida, de prototipado rápido, para luego sí poder hacer una producción más industrializada de la pieza. Entonces sí entiendo que puede haber empresas que puedan hacer ese prototipo en plástico, para luego sí hacer ya una producción más industrial o probar, como tú bien dices, con la impresión 3D en metal. No sé si ha respondido tu pregunta. Vale, hay un follow-up que dice, escuché que se crean figuras en 3D y luego la empresa lo utiliza como modelo para imprimir en metal, partiendo de una figura física, no de un archivo 3D. A ver, no sé si lo que estás hablando es de imprimir primero y luego escanear, no estoy muy seguro de la pregunta. En cualquier caso, impresión 3D va a funcionar relativamente igual, da igual de la técnica que utilicemos, impresión en resina o impresión en plástico o impresión en metal. Hay algunas consideraciones que me imagino que habrán que tener en cuanto, por ejemplo, a dimensiones, ¿no? El plástico, cuando imprimimos, sufre bueno, todos los materiales, pero sobre todo el plástico, sufre de contracciones, ¿no? Por temas de temperatura, ¿vale? Que da origen a todo el tema del warping y de todo esto, ¿no?
Y uno de los puntos donde se ve concretamente que eso es un problema es en los agujeros, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un agujero, por ejemplo, de 2 milímetros, porque tiene que entrar una varilla de 2 milímetros allí, ¿vale? Ese agujero va a tener que ser un poquito más grande, ¿vale? Si yo ese modelo lo paso tal cual, verbatim, a impresión en metal, seguramente esa holgura que yo estoy dejando de más para corregir el factor de encogimiento del plástico me va a dar un problema, ¿vale? A ver, entonces eso sería una de las cosas a tener en cuenta. No sé si eso es exactamente a lo que se refiere Smantic. Antes de continuar con las preguntas del chat y a modo un poco de continuar con las sesiones siguientes, sí que les voy a pedir que se descarguen este programa y que lo prueben, que lo toqueteen, de manera que en las sesiones siguientes puedan venir con preguntas y para que, bueno, para que vayan siguiendo un poco lo que nosotros estamos hablando aquí y no se quede un poquito en el aire, porque luego ir para atrás, si no han toqueteado el programa, va a ser un poco complicado. Continuamos aquí con lo del chat. From Fran, tengo la NET A8, aunque no la he usado, ya que quiero aprender primero a diseñar. Aún no la he usado, ya que quiero aprender primero a diseñar, aunque sea básicamente. ¿Cómo configuro este software para decirle que tengo la impresora ANET A8? Si hay algún usuario de ANET A8 por ahí que la haya configurado con el Prusa, que por favor le eche una mano a Fran, pero Fran, básicamente cuando arrancas el programa te va a dar una opción, incluso creo que Jorge lo puede ver allí en configuración de la impresora, creo que puedes agregar, ¿no? Arriba y a la izquierda, ¿no? Sí. Ahí en el chupito ese. Aquí puedo añadir una impresora nueva, ¿vale? Y aquí esto es todo esto es lo que os aparece al principio, ¿de acuerdo? Este es el asistente de configuración. Entonces, siguiendo el asistente de configuración, tú vas a poder crear una impresora. Como veis aquí, tienen la Enter, ¿vale? Que ya viene preinstalada, o las Prusa, ¿vale? Toda la línea de impresora de Prusas que podéis instalar, ¿vale? Pues si queréis hacer una impresora customizada, la tenéis que configurar de cero, ¿vale? Igual que, por ejemplo, con el Cura o cualquier otro slicer. Te ¿Vale? Tenéis que interrumpo, configurar. Jorge. Sí, Es más fácil que todo eso. Por ejemplo, yo para la artillería que me compré en el Prusa, simplemente buscas en Google un perfil para ese slicer en concreto, te lo descargas y lo importas. Y tú tienes que complicarte la vida. Pues con que busque en Google perfil ANETA 8 Prusa Slicer, no tiene ni que complicarse la vida. claro, pero bueno, como cada impresora es un mundo, Sí, o eso sea, sí es verdad. sí, Luego sí hay que que es verdad, afinarlo. claro, sí que es verdad que hay perfiles ya creados y lo puedes instalar, pero si no tienes ningún perfil y tú tienes los parámetros de tu impresora, puedes ponerle todo, el tamaño de la cama, la altura que tiene Z, todo lo puedes configurar desde aquí. También puedes importar, como bien ha dicho, el perfil de impresión, ¿vale? Pero bueno, hay varios tutoriales creo por allí, o sea, por YouTube, que lo explican bien paso a paso, pero vamos, es muy sencillo. Es muy sencillo poder configurar una impresora. O sea, no tiene mayor problema. Vale, última pregunta antes de irnos, que pregunta Xavi, ¿podría hacer cortes de manera inteligente para adaptar una figura? No entiendo muy bien a qué te refieres, Xavi, ¿puedes elaborar un poco más? Dale, Sí, ¿le puedes dar audio a Xavi, porfa? sí, vale, perdonad un momento. Digo que, por ejemplo, escaneamos, yo qué sé, el oso y el madroño, o por un ejemplo. Y nos dice que tiene 1001 soportes y tal, y que nos va a tardar la vida. Entonces, decirle que nos lo corte en pedazos, de una manera automatizada e inteligente, digámoslo así, para que nos imprima un montón de piececitas pequeñitas. A ver, yo te contesto lo que yo sé y luego Jorge te puede decir un poquito mejor porque él también lo ha hecho con algunas piezas, digamos, muy piezas. Pero básicamente la herramienta de corte, ¿vale? Dani, una cosa, queda menos de un minuto y se va a cortar Vale. Javi, si quieres seguimos tú y yo en privado. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos por la participación y está pendiente a la página de Medialab donde publicaremos el enlace a la siguiente y del Discord y de todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.